Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y claro, la invitación para que me sigan en Letras Creativas. El motivo de este video es que pues ya terminamos con la historia. De pronto voy a empezar a poner en privado los posts de cada relato que se fue realizando y el último relato realmente es corto. Yo creo que no merece o no necesita más. Ya algunas partes van a quedar para el epílogo y me gustaría compartirles pantalla y dar lectura en esta ocasión, dado que ha habido unos cambios en la plataforma para grabar los podcasts, pues yo creo que es muy interesante poder hacer esto de esta manera para finalizar. Ujú. Y la reflexión es que los maestros son como los ríos, y esto me parece muy puntual eh, hacerlo notar. El camino se mostraba delante, el murmullo del río parecía impaciente, y en ese momento el mago apuntó. La vida no se detiene, estimada aprendiz, tampoco el tiempo. Este transcurre creando ciclos que nos dan sabiduría. Cada gota de agua de este y otros ríos es la misma que siglos atrás apareció en este planeta. Y si acaso necesitas un ser vital y con la posibilidad de absorber los conocimientos de nuestra historia y todo lo que ha sido provisto, por los seres que habitan esta enorme roca que gira en torno al sol, solamente debes acudir a su regazo. Magnolia preguntó si la relación entre los árboles y los nutrientes de los ríos estaban relacionados, y el mago afirmó, la vida es un ciclo, es un organismo que vive en cada ser que lo habita. La vida es todo lo que somos y lo que respiramos, lo que poseemos y lo que dejamos de ser, lo que atesoramos y lo que desechamos. Es la vida un clamor que no siempre es para todos y es de todos a la vez. Entonces la miró con decisión y determinó, el camino espera. De pronto el río, que antes era silente y con total ausencia de alguna otra vida, se transformó y a lo largo observaron el terreno plano que anunciaba el final del camino. A continuación, las reflexiones que van a estar en el epílogo, algunas de ellas. Ellos se quedan en la mente de todos, hablo de los maestros, se quedan en la mente de todos los que los hemos seguido. Muchas veces solo hemos tenido la oportunidad de leerlos. A veces ni siquiera podrían ser considerados maestros por las instituciones, pero ellos nos nutren y equilibran en las situaciones más extremas o iluminadas nuestra vida. ¿Quiénes y por qué son los elegidos en tu vida? En las escuelas la mayoría de la gente estudia los clásicos, las ramas del saber por etapas, la filosofía por tiempos históricos, en fin, pero algo va con tu forma de ser. Te casarías con algunas de sus ideas y no con las de otros. Y eso te va a formar, te va a inclinar a ser quien eres. No porque te lo haya dicho la regla o la convención social, sino porque consideras que en conciencia es lo que va contigo. Y bien, al ratito aquí esto está como borrador. Voy a poner aquí el audio de Spotify como este video. Vamos a hacer un cambio al respecto y solamente quiero saludarlos a todos ustedes y agradecerles el que me han acompañado hasta el relato número 42 en el cual concluye El guardián de la sabiduría. Espero que algunas de las ideas les sean útiles. Como bien comentaba yo el día de ayer, hay personajes como Michel Foucault, como Claude Lévi-Strauss, como Stephen Hawking, Frank White y muchos otros filósofos o escritores que se quedan en nuestra memoria. Habrá quien diga, yo me voy al novelista y retomo y me ilustro de ahí, pero el novelista captó sus ideas a partir de una rama filosófica.
Ya lo comentaba, por ejemplo, en las disertaciones de Aldous Huxley. Y yo creo que todos, dependiendo de la época en que hayamos vivido, podemos abrevar de su filosofía, de la filosofía de los maestros, de la gente que se dedicó a estudiar las ramas del saber para poder crear un argumento. Y con esos argumentos nosotros estructuramos la arquitectura de nuestra tarea literaria. Y si bien habrá quien diga, no, es que ahí no está la creatividad, ahí hay demasiada mente y poca emoción. Emoción y mente son inmanentes a lo que vas a entregar al mundo. Y si tu mente no está ligada a tus ideas, probablemente haya un pequeño vacío por ahí. Bueno, desde mi perspectiva, con todo respeto para los literatos que fluyen por el sentimiento. Así que es lo que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco su compañía y claro, les invito a que me sigan en Letras Creativas. Hasta pronto.